Bienvenidos a Realmente, un espacio donde la transformación comienza desde adentro. Mi nombre es Marbelis Montero. Soy terapeuta, trainer en programación neurolingüística y especialista en transformación profunda. Aquí vas a encontrar herramientas para elevar tu mente, romper todas tus creencias limitantes, alinear tu energía y elevar tu máximo potencial. Porque lo que no ves dirige tu vida, lo que no sanas se repite y lo que no cuestionas te va a seguir condicionando. Esto no es solo un podcast, es tu punto de partida. Realmente es ahora. Comenzamos. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast Realmente. Espero que te quedes hasta el final porque este episodio está muy potente. Recuerda ante todo darle like, compartir y comentar. Esta comunidad crece contigo. Y la pregunta con la que inicia el episodio de hoy es, ¿realmente te da miedo a fallar o te da pánico darte cuenta de todo lo que eres capaz? Y déjame ir un paso más allá. Quiero ser más específica, amiga. Quiero que respondas honestamente la siguiente pregunta. ¿Realmente te da miedo que ese proyecto, ese salto, ese cambio que tanto anhela tu corazón salga mal? ¿O lo que te da pánico es darte cuenta de que eres capaz de lograrlo y que luego tengas que sostener esa nueva versión de ti? Y sí, quizás aquí viene la lista interminable de excusas en tu cabeza. No me lanzo porque, ¿qué tal si fallo? ¿Y si no funciona? ¿Y si me critican? ¿Y si sale mal? ¿Y si pierdo dinero? Y bueno, podemos seguir aquí todo el podcast en tus excusas. Y es que ya me las conozco todas porque quizás en algún momento también pasé por ahí. Y es que detrás de todo ese montón de excusas está el tan temido miedo al fracaso o también la idea genérica del miedo al éxito. Y aquí hay un punto importante en el que quiero hacer hincapié. Ese miedo a fracasar, a que todo salga mal, a ese pensamiento caótico de tu cerebro que aparece constantemente. ¿Qué tal si hoy te digo que ese fracaso no es fracaso? ¿Qué tal si empiezas a abrir un poco tu mente y comprender que el fracaso es simplemente un aprendizaje? Porque si empiezas a ver tu vida desde el aprendizaje, la palabra fracaso pierde totalmente su fuerza. Hace un par de semanas, en una sesión uno a uno, justamente se habló de esto, el miedo al fracaso, porque era lo que se estaba planteando. Y lo que esa sesión me regaló fue maravilloso, internamente para mí, porque me di cuenta de que yo hasta hoy nunca registré nada en mi vida ni en mi carrera como un fracaso. Puede ser porque empecé a estudiar PNL muy joven y como que mi cerebro eso lo transformó. Pero entendí que el fracaso simplemente es una perspectiva. Es simplemente cómo decides pararte frente a las circunstancias de la vida. Y la pregunta es, ¿vas a aprender de ello? ¿Vas a buscar la forma de solucionarlo? ¿Vas a darle la vuelta? ¿Vas a usar todos tus recursos? ¿Vas a sacar todo tu potencial? ¿O simplemente vas a tirar la toalla y decir, no puedo, fracasé? Porque incluso si tuvieras que cerrar ese capítulo, cerrar tu negocio o cerrar ese ciclo por el que decidiste arriesgarte, tampoco es un fracaso, querida amiga. Simplemente eso sucedió en tu vida por algo que quizás en este momento no vas a entender, pero con el tiempo vas a comprender totalmente y vas a decir, ahora entiendo por qué tuve que vivir esa etapa, esa experiencia, ese proceso o esas circunstancias y tener esos resultados porque al final lo que sucede son resultados, no fracasos. Las equivocaciones son procesos de aprendizaje, pero depende de cómo tú lo tomes y dónde te quieras parar, por supuesto. Porque si en tu vida equivocarte siempre estuvo mal o te castigaban cuando cometías un error o te equivocabas o no hacías las cosas bien, o por no sacar esa buena nota, pues por supuesto que tu reacción frente a estas situaciones va a ser justamente esa, con miedo al fracaso o miedo al éxito. Pero justo ahora quiero que respires profundo
porque te recuerdo que hoy ya eres adulta. Y si estás escuchando esto, como mínimo eres mayor de edad. Entonces es momento de que tu adulta se haga cargo de su niña interior y le diga que de aquí en adelante lo que sucede no son fracasos, no son pérdidas, no son equivocaciones, son simplemente procesos de aprendizaje para crecer, para ser más fuerte, para avanzar y para desarrollar y expandir esas capacidades y habilidades que hoy quizás están dormidas. Porque la realidad es que justamente los desafíos aparecen cuando decides emprender, dar un salto, seguir tu propósito, porque son esos desafíos para crecer. Y créeme que a mí particularmente, después de esa sesión que te acabo de comentar, me agradecí cada paso que he dado porque cada uno me hizo más grande, me enseñó a resolver problemas, a ser mejor terapeuta, mejor profesional y a entregar siempre lo mejor de mí. Y ese es el punto de hoy. Quiero que esa palabra salga de una vez por todas de tu mente. Literalmente bórrala, que no exista, borra de tu diccionario. Y te avisé que iba a ser este episodio bastante potente y es por esto, porque es momento de cambiar esa estructura lingüística. Cambia la palabra fracaso por aprendizaje, por desafío, por expansión, porque hoy, mirando hacia atrás, después de 15 años de carrera, me doy cuenta de que cada decisión me hizo más grande, más inteligente y mejor persona. Así que como siempre digo, cero excusas, porque ya basta. Y por eso siempre lo repito, todos son excusas. Puedes hacer y lograr absolutamente todo lo que quieres. Solo depende de ti cómo vas a tomar las circunstancias de la vida y cómo te vas a parar frente a ellas. Y quizás esto también aplica para otros ámbitos, porque no es algo exclusivo del camino profesional, de tu propósito, de emprender o de dar ese salto. También puede aplicar a cómo te sientes contigo misma, a una parte de tu vida o a las relaciones que tienes. Es momento de decirle basta a esa palabra. Y quiero aclarar algo cuando digo eliminar esa palabra de tu lenguaje. No quiero decir que nunca más la vas a decir. Quizás en algún momento la necesites para expresar una idea, como lo estoy nombrando hoy, pero ya no va a tener la misma connotación ni el mismo impacto en tu vida. Simplemente será una palabra más, pero ya no estará pegada a tu identidad, a quien tú eres. Y aquí viene algo interesante. Creo que con estos minutos de podcast ya tienes suficiente información para procesar durante días y empezar a hacer prácticas y hacer cambios positivos en tu vida. Pero bueno, como a veces necesitamos aprender el por qué y muchas veces le seguimos dando vueltas a las excusas, vamos a pasar a una parte muy importante. Y es por qué tu cerebro prefiere el estancamiento antes que el cambio. Y esto lo he explicado de diferentes formas en otros episodios y hago hincapié en ello porque es importante entenderlo para que no te quedes juzgándote y castigándote a ti misma. Lo que quiero es que entiendas cómo funciona tu biología, cómo funciona tu cuerpo para que puedas hackearlo y encontrarle la salida. Así que tu cerebro prefiere el estancamiento, por supuesto, porque es un órgano predictivo. Es decir, su función principal siempre va a ser ahorrar energía y garantizar la supervivencia, basándose en todo lo conocido. Es tan simple como eso. Por lo tanto, cuando construye una realidad que considera cómoda, y cuando digo cómoda me refiero a que no existe un peligro inminente, se queda ahí porque es lo más fácil, lo cotidiano y lo conocido. Es decir, si te quedas donde estás, en el mismo puesto de trabajo, facturando lo mismo, o simplemente postergando tus proyectos con mil excusas. Tu cerebro sabe exactamente cómo sobrevivir ahí. Conoce tu incomodidad, conoce tus quejas, conoce ese terreno. Y ojo, cuando hablo de comodidad no hablo de que estés feliz, hablo de que para tu cerebro eso es cómodo. Es importante aclararlo. Pero ¿qué pasa si tomas las riendas y expandes tus objetivos, tus proyectos y tus creaciones? Entras en un territorio que tu cerebro no sabe predecir y todo es desconocido, no sabe qué va a pasar. Porque si hay algo que sobre todo en el mundo del emprendimiento hay que aprender a abrazar es la incertidumbre. Y la incertidumbre para el cerebro significa inseguridad, peligro y riesgo. Entra en estado de alerta
Para el cerebro inconsciente, lo impredecible equivale a peligro. Así que amiga, no te saboteas porque seas débil, porque haya algo mal en ti o porque no tengas la suficiente fuerza. Te saboteas porque tu cerebro intenta proteger la identidad que hoy te garantiza seguridad. Y aquí volvemos al tema del fracaso. Como te decía al principio, cuando cambias la perspectiva y empiezas a asumirlo como un proceso de aprendizaje, al principio el cerebro entra en crisis. Dice, ¿qué es esto? Todo es nuevo, no me puedo adaptar. Pero simplemente no les has dado tiempo suficiente para adaptarse. Es una barrera que después se rompe, porque gracias a la neuroplasticidad, el cerebro crea nuevas conexiones neuronales y poco a poco empieza a convertir en algo cotidiano esa nueva identidad que aprende, que crece y que expande posibilidades, en lugar de quedarse atrapada en los problemas, las quejas y la idea de que no hay solución. Ahora bien, teniendo claro este punto, quiero desglosar 4 bloqueos que asustan al inconsciente cuando te das cuenta de todo lo que eres capaz de lograr. Vamos con el bloqueo número 1. La lealtad al promedio o el miedo a la exclusión. Para comenzar, partamos de una idea. El ser humano es instintiva y biológicamente un ser sociable. Es algo biológico. Necesitamos compañía, necesitamos socializar. Por más introvertida que sea la persona o que te guste la soledad, siempre hay un amigo, una reunión familiar o alguien con quien compartir. Porque hay una parte muy primitiva que necesita eso. ¿Y qué es lo que pasa en tu inconsciente? Que si sientes que creces más que tu entorno, que tu pareja, que tus padres o que tus amigos, aparece la sensación de que ya no vas a estar alineada con ellos, de que los vas a dejar atrás, de que ya no van a haber cosas en común, que se va a perder esa conexión, esa amistad, ese sentimiento de pertenencia. Surge un sentimiento de pérdida. Y entonces aparece ese miedo primitivo a ser rechazada, excluida del clan por creer más en ti, por ser diferente, por convertirte en ese bichito raro o en la oveja negra de la familia, como lo quieras ver. Es un miedo muy primitivo porque estamos hablando de instintos biológicos. Y aquí aparecen esas lealtades invisibles. Si toda tu familia o las personas cercanas viven en un entorno de poca expansión, de escasez o de conformismo, ¿cómo vas a querer más? ¿Cómo vas a decir que quieres ser millonaria? ¿Cómo vas a decir que quieres ser empresaria? ¿Cómo vas a decir que quieres irte de ese lugar o mudarte? ¿Cómo vas a decir que quieres comprarte tu propia casa y no vivir con tus padres como todo el mundo lo hace? Todo eso hace que, de cierta forma, ese desafío genere un miedo inconsciente a la exclusión y al rechazo. Y por más que vibre dentro de ti, pues no lo puedes decir. Ahora la pregunta es, ¿quién te enseñó que para seguir siendo amada tienes que seguir batallando por dinero o sacrificándote de la misma forma que los tuyos? Y te dejo con esa pregunta para que te cuestiones y busques a profundidad la respuesta. Ahora vamos con el bloqueo número 2, el fin del papel de víctima y el peso de la responsabilidad radical. Y este es un punto importante, incluso surge mucho más en sesión que el primero, el de las lealtades, porque como que vamos evolucionando un poquito, pareciera, pero este punto, el de darte cuenta de que todo lo que eres capaz de lograr te quita las excusas, te quita la queja, ya no puedes culpar a la economía, ya no puedes culpar al país, al presidente, a la falta de tiempo, no puedes culpar a un jefe, no puedes culpar a nadie, porque todo pasa por ti, todo pasa por ti. Todo lo que hagas relacionado con ese salto, con tu propósito, con tus objetivos, va a depender de ti. Por lo tanto, ya no hay nadie más a quien culpar. Solo queda responsabilizarte de ti misma. Por eso hablo del peso de la responsabilidad. Pero a veces eso da miedo porque inconscientemente crees que vas a tener que enfrentar cosas muy difíciles. Y muchas veces solo es un fantasma, no es real, amiga. Cuando te das cuenta de que puedes hacerlo y que siendo tú la responsable, a veces hasta es más fácil resolver las cosas porque no tiene que pasar por 1000 personas, sino que todo depende de ti, también descubres que si tienes el poder de transformar tu realidad, la responsabilidad es 100% tuya. Y a veces asumir esa soberanía da un vértigo absoluto. Pero te digo algo, es solo un fantasma en tu mente. Una vez que empiezas a mirar
que puedes resolverlo tú, que no existe el fracaso sino los aprendizajes y que simplemente necesitas pararte frente a la vida desde otro lugar, cambia todo. Por eso la mayoría de las personas que emprendemos, que tenemos un negocio o que decidimos hacer algo diferente fuera de lo común, más allá de trabajar para una empresa y recibir un sueldo, necesitamos acompañamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque de vez en cuando, a veces con más frecuencia y otras con menos, necesitas gestionar esa responsabilidad, revisar cómo estás viendo y viviendo ciertas situaciones y ampliar tu perspectiva, porque tú y solo tú eres la dueña de lo que estás construyendo y tus decisiones son las que hacen que todo camine. Pero la buena noticia, amiga, es que también es muy divertido. Ahora vamos con el bloqueo número 3, el peligro de la visibilidad. Ay, y este está de un bueno, ese miedo a ser vista, a exponerte, porque por supuesto con la inteligencia artificial, las redes sociales y cómo va evolucionando toda la tecnología, hoy es prácticamente inevitable no tener que tomarte una foto o publicar lo que haces para poder generar ingresos. Entonces, muchas veces mostrar tus proyectos significa exponerte al juicio de los demás. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces eso? Eso está mal, eso no es seguro. Y un montón de cosas más que te dices que tú las sabes muy bien. Entonces tu mente primitiva asocia la visibilidad con el riesgo de ser criticada o rechazada por la tribu, por tu entorno, por ese mismo clan del que hablamos hace un rato. Y es mucho más seguro esconderte detrás de un no estoy lista todavía, me falta algo, me faltan recursos, mejor espero un poco más. Es mejor decir eso que decir voy a transitar el proceso de ser vista. Porque al final, la buena noticia es que también es un fantasma, amiga. Te expones y no pasa nada, porque todo es progresivo. No es que hoy subes un video y mañana te ven 10.000 personas. Yo creo que ni a mí, después de tantos años haciendo esto, me han visto 10.000 personas al mismo tiempo. Muchas personas hacen esa comparación y creen que si hoy publican un video, un reel, un TikTok, una foto y promocionan su negocio, automáticamente van a recibir un montón de críticas, juicios y haters. Y no funciona así. Es un proceso progresivo. Y vuelvo a decirlo, progresivo. Las personas se van acostumbrando a ti a medida que tú vas creciendo y tú también te vas acostumbrando a ser vista. Al final, el problema es mucho más interno que externo, amiga. Créeme, tienes que tener muy mala suerte para recibir un mal comentario cuando recién empiezas. Yo hasta ahora prácticamente no he tenido ningún hater, ningún mal comentario y créeme que trabajo mucho para tener más visibilidad. Pero todo llega de forma gradual. Al principio, si a alguien no le gusta lo que hace, simplemente no te elige, no te ve y tú ni siquiera te vas a enterar. Es un proceso en el que poco a poco tú te vas familiarizando con la exposición y los demás se van familiarizando contigo. Y por último, el bloqueo número 4, la identidad del esfuerzo y del sacrificio. Ay, por favor, esto también me parece muchísimo en sesión. A nivel transgeneracional existe la creencia de que crecer y brillar implica pagar un peaje de acotamiento extremo, de soledad, de abandono familiar, de no poder hacer más nada. Entonces se cree que si empiezas tu propio negocio, haces cosas nuevas o cambias de rumbo, automáticamente vas a pensar, ay, por favor, no voy a tener tiempo, todo va a ser un caos, tienes que hacer demasiado, supuestamente, y tu cerebro prefiere frenarte para salvarte de ese colapso que asocia al crecimiento. Así que atención con esto, porque tiene que ver con lo que acabo de decir anteriormente. Todo crecimiento es progresivo e incluso tu identidad, por más que hagas sesiones uno a uno conmigo y quieras un cambio rápido, también es un proceso gradual. No sucede de un día para otro como si te cambiaras de ropa. Así que sí, es un fantasma y ese fantasma se transforma pensando en el proceso y en el presente. Y esto lo quiero traer a tierra porque realmente es un camino. Tú no te das cuenta mientras lo estás viviendo, te das cuenta cuando miras atrás y ves todo lo que recorriste.
Pero si te paras aquí en este momento, hoy, no notas los cambios, el crecimiento, la forma en la que ya hablas, la forma en la que ya diriges a las personas, la manera en que prestas tu servicio o atiendes a tus clientes. Simplemente no lo ves. Pero quizás de repente llega alguien y te da un feedback y te dice, wow, esto antes no era así. Y ahí dices, ah, claro, es verdad. Y créeme que conmigo pasó exactamente eso. Voy a hacer un pequeño story time. En la formación de trainer en programación neurolingüística, que es el último nivel, esto lo puedes investigar en cualquier sitio porque es una formación internacional pública. Este nivel te prepara para convertirte en entrenador de entrenadores, es decir, te prepara para dar formaciones a una persona, a 100, a 1000 o a 10.000 millones. Y prácticamente toda la formación consiste en exponer temas constantemente, de todo tipo. La dinámica ahora me parece súper divertida, aunque en ese momento fue bastante fuerte. Es decir, tus propios compañeros eran el público. A veces yo era parte del público y otras veces era quien exponía. Te daban temas desafiantes y podían plantearte cualquier escenario. Imagínate días enteros funcionando de esa manera. Y el reto era que te daban un tema y decían que tenías que prepararlo para exponerlo en 1 hora, en 5 minutos, o en el tiempo que ellos decidían. Tenías que desarrollar una idea, presentarla y sostenerla. Era realmente interesante y también bastante complejo. Pero lo que quiero decir es que si hoy me miro en esa época, ay no, me da muchísima risa. O sea, mi tono de voz, todo era un desastre. Es más, mucho feedback, porque nos damos mucho feedback en el trainer, era sobre mi tono de voz, mi forma de expresarme. Era constante que nos dábamos todos feedback para aprender a gestionar todo esto, a pararte frente a un público. Y eso fue así aproximadamente 10 años. Hoy miro atrás y no soy la misma. La forma en la que hablo hoy, la manera en la que puedo grabar este podcast, construir una idea y desarrollarla es completamente distinta. Y eso que ya había hecho la formación de trainer, pero fue la construcción y la práctica a lo largo del tiempo lo que hizo que pudiera avanzar. Así que necesito que hoy entiendas esa idea. Tienes que calmarte. Todo es un proceso que se construye día a día. Si te pones a pensar demasiado en el futuro, en ese momento cuando ya llega todo, cuando todo está listo y qué voy a hacer con tantos clientes y qué voy a hacer cuando, no sé, la tienda esté llena, pero recuerda y cálmate, que para llegar hasta ahí todavía falta un tiempo, quizás años. La vida te está preparando para ese momento. Así que la pregunta es, ¿cómo te estás escondiendo hoy? ¿De qué forma te estás evadiendo de manera muy elegante detrás del perfeccionismo, detrás de las excusas, detrás de la falta de tiempo, porque supuestamente no tienes tiempo, obvio, detrás de los estudios, porque según tú te falta otra certificación o aprender un poco más, hacer un cursito más para estar mejor preparada? Detrás de la organización porque necesitas que todo, por supuesto, esté organizado, planificado antes de empezar. O simplemente, como hablamos en el episodio anterior, te estás escondiendo detrás del efecto ambulancia, salvando a todo el mundo para no hacerte cargo de ti, de lo que realmente quieres. Así que amiga, te tengo una noticia. No necesitas más información, no necesitas más estrategias de negocio, no necesitas aprender más, por favor, y tampoco necesitas más tiempo. Lo que necesitas es cambiar tu percepción sobre las circunstancias que estás viviendo hoy. Necesitas empezar a mirar las oportunidades. Necesitas construir una identidad asociada a ese aprendizaje. Porque todo, absolutamente todo, en el lugar donde estés, en el momento en que estés y en la etapa de tu vida en la que estés, es un proceso de aprendizaje que más adelante te va a servir para algo, créeme. Y yo estoy segura de que eso que viene para ti, amiga, es muy grande. Y si quieres descubrir cuál de estos bloqueos o patrones está actuando hoy en tu vida, te invito a comentar la palabra realmente para que puedas hacer un test totalmente gratuito. Te va a tomar apenas 3 minutos y te dará un mapa bastante claro de lo que tu inconsciente hoy está intentando proteger. Así que no hay excusas.
Si escuchaste este episodio, puedes hacer el test y además, si ya estás cansada de entender el patrón, si ya dices, ya sé lo que me pasa, pero ahora quiero reprogramarlo, te espero dentro de Realmente Club, donde cada semana vas a tomar acción en comunidad y en tribu para transformar tu realidad y acercarte a donde quieres llegar. Comenta la palabra club y te mando toda la información. Así que cero excusas, como siempre digo. Tienes todas las opciones para empezar a resolverlo aquí en Realmente Podcast. Y si este episodio te expandió y sientes que alguna amiga o alguien cercano necesita escucharlo, comparte, coméntalo y guárdalo. Porque quizás ese clic que tú ya hiciste hoy sea exactamente el que otra persona está necesitando para dar el salto. Porque recuerda, tu vida no cambia cuando acumulas más información. Tu vida cambia cuando decides diferente. Nos escuchamos en el próximo episodio de Realmente. Bye bye.